Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos que nos escuchan en su programa Mi alma tiene sed de Dios, el cual sabemos ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, los que lo escuchamos y seguimos la palabra, los temas que se comparten. Así que pues damos gracias al Señor por este espacio de radio en Radio 760. Y bendecimos sus vidas, mis hermanos, que nos permiten entrar ahí en la intimidad de su hogar, o si usted está en un vehículo o está en su trabajo. Gracias por permitirnos estar ahí. Y queremos esta noche pues compartir un tema, el cual es, como comentábamos hace algunos jueves, una secuencia de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 28. Ahí vamos a verlo. Y pues es algo maravilloso entender cómo el Señor de la nada hace algo maravilloso, que somos nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús. Les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta. Y como siempre es una bendición, mis hermanos, compartir la palabra, orar juntos, presentarnos delante del Señor necesitados y poniendo también las peticiones que siempre se reciben en la radio, las cuales desde ya ponemos delante del Señor, que Él provea lo que haga falta, Señor, sea sanidad, sea provisión económica, sea salvación, sea liberación. El Señor sabe cuál es la necesidad y eso es lo importante, que Él la conozca, ¿verdad? Así que estamos agradecidos con el Señor por este tiempo, el cual pues desde ya ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, estamos en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 25. Dice así: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, dice, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Se recuerdan? El jueves pasado hablábamos de eso, cómo de la necedad Dios puede hacer sabio a un hombre que Dios ha llamado. Luego dice, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor. También vimos la vez pasada, luego dice, también Dios ha escogido lo vil. Eso todavía no lo hemos visto. Si Dios nos lo permite, lo veremos en 15 días. Cómo de pasar de lo vil a lo precioso. Luego dice, y de lo despreciado del mundo. Ese sí ya lo vimos. A la honra. Así le llamamos a ese tema. Algunos jueves atrás. Dice, pasando del desprecio a la honra. Y de último vamos a dejar la parte, dice, lo que no es, para anular lo que es. Así que dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Es decir, no tenemos de qué gloriarnos, hermanos. Porque no teníamos un buen currículum. No teníamos un atractivo. Por eso no entendemos por qué Dios nos escogió. Pero dice aquí, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, dice, sabiduría de Dios y justificación, santificación
y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor, porque Él es el que nos dio ese valor, esa estima, la sabiduría, esa honra, y Dios se va a sentir muy satisfecho de presentarnos a toda la creación, esa iglesia amada, esa esposa, como compensación, como una recompensa de lo que Él hizo por medio del sacrificio de su Hijo, a algo glorioso, a semejanza de Él. Entonces, hermano, lo que hoy somos no es lo que seremos. Eso es lo importante. Y hoy pues vamos a estudiar acerca de cómo el Señor puede transformar lo que Él escogió, lo débil, en algo fuerte, poderoso, para avergonzar, dice, a lo que es fuerte. Entonces, viendo un poquito, analizando un poquito ese texto, podemos ver de que primero nos dice que consideremos nuestro llamado, ¿verdad? Es decir, consideren quiénes eran ustedes, a quienes Dios llamó. Y pues no tenemos algo de qué gloriarnos, sino más que agradecer. Y nuestra gloria es nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que nos escogió, nos justificó y se va a glorificar en nosotros. Entonces, entendiendo un poquito qué es lo débil, dice, lo débil es aquello que no tiene fuerza, no tiene un renombre. También le llama, viendo la traducción del griego, dice que también es alguien cobarde, impotente. También habla de enfermedad, que es negativo, sin vigor. Dice no se puede defender, como una cría, que es vulnerable. No se sostiene, lo compara como una columna que cede ante el peso, ¿verdad? Ese es débil. No logra sostenerse ante los vientos, ante los embates, sino que es variable, ¿verdad? A veces busca un lugar de reconocimiento en los hombres y hacemos muchas cosas de todo, pero no cabe duda que el apoyarse en el hombre solo va a traer más desprecio, más rechazo, porque la fuerza de uno no está en otro hombre. O buscamos en cosas o títulos, y a veces hasta nos endeudamos o nos apoyamos en algo con tal de tener una aprobación o de ser alguien incluso. Todo eso es debilidad, hermano. Cómo somos de frágiles, ¿verdad? También viendo otra definición, dice que debido al pecado que hay en nosotros, somos inestables, no nos sostenemos y no cumplimos la palabra. Eso también es debilidad. Quiere decir que el débil no es maduro, es como una cría, ¿verdad? Y no toda la vida vamos a seguir siendo débiles. No debemos permanecer, esa es la palabra, permanecer. No que no seamos, pero no permanecer débiles ante la carne, por así decirlo. A esa debilidad me refiero. En la debilidad de que fallamos, sí, pero cada vez que sea menos, ¿verdad? Quiere decir que ha habido una obra del Espíritu que nos está haciendo fortalecidos a la semejanza de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, a quien el Espíritu en su ministerio en nosotros está formando. Entonces, el débil depende del fuerte, dice, como una cría, o también las crías ya viejas, o se puede ver en el ser humano, ¿verdad? El viejo depende del joven, porque uno cuando va envejeciendo, pues pierde sus fuerzas, el cuerpo se debilita tanto que ya no puede
ni por sí mismo, ¿verdad? Entonces llega a depender de otros. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos fuertes. Y fíjense que hay un ejemplo muy bonito en Génesis 30:42, porque dice que cuando Jacob cuidaba las ovejas de Labán, su suegro, hicieron un trato y decía que podía tomar algunas de las que nacieran, pero Jacob puso unas varas delante de las ovejas, y ahí dice que las que nacían débiles eran las de Labán y las fuertes eran las de Jacob. Esa es una figura, hermanos, de que si tú y yo permanecemos débiles, Labán puede tomar cierto derecho en nuestra vida. Somos vulnerables a Labán, por así decirlo, ¿verdad? O somos presa fáciles de un Labán. Pero si somos fuertes, vamos madurando, entonces somos de Jacob o Israel. Entonces, ¿de quién queremos ser? No cabe duda que de Jesús, nuestro Señor. Entonces, nosotros tenemos que ir creciendo en la gracia. Y en la Biblia tenemos hombres y mujeres que en su debilidad Dios hizo algo poderoso y maravilloso. Vamos a mencionar algunos porque esto enriquece bastante el tema. Por ejemplo, vemos una Sara, que esposa de Abraham, salen de Ur de los Caldeos a la tierra prometida, viajaron 3,000 kilómetros. Al paso en que iban ellos, con los animales y todo lo que llevaba Abraham. Pero el Señor le habla y le dice que de él va a ser una gran nación. Y obviamente era Israel, que más adelante iba a venir. Pero que iban a ser como la arena del mar, su simiente. Y también iba a haber una simiente como las estrellas del cielo. Es decir, una simiente terrenal, que era Israel, y una simiente espiritual, que era la iglesia, nosotros. Estaba muy bonito todo. Pero ¿de quién iba a nacer ese hijo del cual iba a venir la descendencia? Pues de Sara, una mujer estéril. Podríamos decir que esa era su debilidad. Como Dios, un Dios tan grande, toma algo débil, porque estaba ahí la esterilidad de Sara. Abraham era fértil, Sara no. Entonces ahí es donde podemos ver la fe que Dios había puesto en Abraham, de que de Sara le iba a ser llamada descendencia, no de otra, aunque él cometió un error con Agar, pensando que Dios se había olvidado y equivocado, porque a veces creemos que Dios no puede con nuestra debilidad. Abraham pensó, y Sara misma pensó, yo ya estoy vieja, ya no menstruo, ya me cesó la costumbre de las mujeres, que era menstruar, así que mejor métete con Agar, mi sierva, porque yo ya estoy viejita. Mire cómo en nuestra debilidad nosotros podemos olvidarnos de las promesas de Dios, podemos limitar que Dios es poderoso para venir y levantarnos de nuestra debilidad y honrar su palabra. Hermanos, tenemos que creerle al Señor lo que Él va a hacer. No miremos nuestra condición. Tal vez estás pasando enfermedad, tal vez estás pasando escasez, pero Dios no ha menguado en su palabra, Dios no ha cambiado en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha dicho. ¿No será que lo que quiere el Señor es nuestra atención, nuestro corazón, y que nos volvamos a Él? Porque Él quiere hacer algo poderoso de lo débil que tú, o en tu debilidad.
que puede ser cualquier limitante, y sobre esa debilidad Dios te ha dado una promesa. Claro que sí, hermano. Pues esa era la debilidad de Sara. No pensó que el Señor iba a glorificarse en su debilidad. Y llegó el tiempo en que Dios cumplió y le hizo ver eso, y Sara se rió, aunque lo negó. Entonces el Señor le dijo, pero para que veas que la risa que tienes sí va a ser realmente una risa, pero que te vas a reír de lo grande que Dios hace, de la debilidad, aunque tú ya ni creas. Pero Dios iba a cumplir lo que ha prometido. Y qué hermoso es, porque ahí viene Abraham viendo el cumplimiento de esa promesa en la debilidad de Sara, que era su esterilidad, ¿sí? Y así podemos ver más ejemplos. Una Rahab, se recuerdan que era una mujer prostituta en Jericó, que protegió a los espías de Israel que habían mandado antes de ir a tomar la tierra que el Señor les había prometido. La primera era esa ciudad. Pero cómo ella le creyó a Dios. Es que eso es lo admirable. Ella miraba venir el mal que venía, y obviamente se arrepintió, ¿verdad? Y metió en su casa todos los que pudo, porque ella les transmitió esa fe que había en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel. Y se había oído de lo que Dios había hecho a los egipcios en el Mar Rojo, se habían oído las sobrenaturalidades de Dios en el desierto, de tal manera que ese pueblo estaba temeroso de Dios, porque había oído lo que Dios había hecho en medio de un pueblo. Es Dios el famoso, hermano, el Dios el famoso, que debilita al fuerte, pero da fuerzas al débil. El fuerte era Jericó, era una ciudad, dice, con muros bien altos, fortificada, era su seguridad, pero por dentro ya estaban temerosos y débiles, y eso se lo dijo Rahab a los espías. Entonces, ¿cómo podemos ver un Dios poderoso que al fuerte lo hace débil, pero al débil lo hace fuerte? Un pueblo que había sido esclavo, que lo llevó por el desierto, que se fue manifestando en él y que fue quitando la rebelión de él hasta que murieron todos los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, ¿verdad? Y Moisés y Aarón y algunos, pero la mayoría de ellos no se ha agradó Dios, dice, porque vieron su debilidad, hermanos, vieron su comodidad que tenían en el mundo, y ahora estaban en un desierto, a pesar de ver la grandeza de Dios. Hermano, que no nos limite la carne, no limite a Dios en nosotros de lo que Él puede hacer. Y Rahab creyó al Señor, y mire, tan grande fue la honra que Dios le dio, porque imagínense, una mujer prostituta es una mujer que tiene muy lastimada su estima, y con todo respeto lo digo, muy dañada su imagen, porque paró en esas circunstancias pues hay muchas razones, ¿verdad? Muchas de ellas por situaciones económicas, por situaciones de violaciones, por menosprecio, lo que haya sido. Eso es débil. Dios lo puede hacer en algo fuerte, en otra persona, en una persona de honra, si tú le crees al Señor. Y Rahab le creyó al Señor y dejó lo que hacía, porque sabía que Dios iba a cumplir su promesa en esa tierra. Y mire, Rahab aparece en el linaje, en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, usted lo puede ver. Ellos fueron los padres. Ella se casó con un israelita que se llamaba Salmón, y el hijo que nació es Booz, la que se casó con Ruth la moabita. Mire qué tremendo. Y Booz fue el padre de Isaí. Entonces podemos ver cómo Dios honra a los que le honran,
cómo Dios usa una debilidad en hacer algo fuerte y pone a esta mujer en la genealogía de Jesús. Ya que mencionamos a Ruth, podemos ver a Ruth también, una mujer moabita de un pueblo que había sido maldecido y cree en el Dios maravilloso de Noemí. En ese Dios es del que ella se enamoró, porque no había ningún atractivo en lo que le estaba pasando a Noemí. Se le había muerto a Ruth su marido, se le había muerto a Noemí su marido y a sus hijos. No tengo nada, les dijo Noemí, regrésense. Pero ella no iba tras Noemí. Tu pueblo, tu Dios será mi Dios, le dijo. Ese es el Dios, hermano. Ella no se conformó en el pueblo donde vivía, en la maldición en la que había nacido, sino que ella fue tras el Dios de Israel, y Dios la levantó y en alto, porque esta mujer también aparece en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Entonces veamos cómo es de maravillosa la obra que Dios hace. Y así podemos mencionar un ejemplo más. Betsabé, ¿te recuerda que cayó en adulterio con David? ¿Verdad? David la invitó al palacio, la mandó a traer para que no se descubriera ese embarazo producto de ese adulterio. Mandó a matar a su marido, que era Urías, y así lo dice en Mateo capítulo 1. Betsabé, la mujer de Urías. Entonces, como un recordatorio para nosotros, ¿verdad? Que probablemente de un pecado, en este caso era de un adulterio, Dios puede hacer algo maravilloso si nos arrepentimos. Y Betsabé se humilló ante el Señor y le creyó a Dios. Y Dios de esta misma mujer levantó una simiente a David, la simiente donde iba a venir el Mesías, porque el Señor le dice a David: de tu descendencia habrá uno que se sentará en tu trono para siempre. Jesús, ¿verdad? Todo por una mujer que en ese pecado, en esa debilidad del cual ella se arrepintió y creyó la promesa del Señor, levantó el Señor un Salomón, que va a ser el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo, y después de ese linaje levanta a Jesús, el Hijo de Dios, el heredero de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermano, vemos que no era gente muy digna, muy reconocida de una nobleza para que naciera el Rey de Reyes. No, el Señor nos escogió a ti y a mí para nacer en nuestro corazón. El pesebre donde nació Jesús, rodeado de animalitos, porque ¿qué hay en un pesebre? Pues hay vacas, bueyes, asnos, todo eso hay en un establo, y hay excremento de estos animales, perdón la expresión, pero nuestro corazón es más sucio que eso, hermanos, y ahí viene a ser Jesús en nuestra vida, para no dejarnos en nuestro pecado, en nuestra debilidad, en nuestra inmundicia, sino que por medio de su Espíritu Santo nos va a transformar en algo poderoso, hermanos. Y vamos a ver qué es eso poderoso que Dios quiere hacer. Entonces, si Dios nos llamó de algo que no éramos, también nos llama la atención para decirnos que tampoco nos creamos, ¿verdad? Ahora, cuando ya nos hace fuertes y poderosos, tampoco menospreciemos a los que no lo son, ¿verdad? Por eso Pablo le
habla a la iglesia de Corintios y nos habla a toda la iglesia, porque dice que Israel fue desechado, ¿verdad? Y nosotros fuimos injertados, que éramos olivos silvestres, dentro de la raíz, donde está el árbol de vida. Ahí fuimos engendrados. Y si Dios desechó, dice, las ramas naturales y te dio cabida a ti, ¿cómo no te desechará a ti si te consideras mayor que el olivo natural? O sea, no podemos menospreciar a Israel. Dios lo va a restaurar. Ahorita están en una ceguera. Pero que no seamos desechados nosotros, ¿verdad? Sino solo recordemos quiénes éramos. Olivos silvestres injertados. El injerto no es natural de la planta. Lo pegan a la planta y ahí ya pegado da fruto. Eso somos nosotros. Entonces, vemos que la fortaleza del hombre es el nuevo nacimiento que Dios le da en Cristo Jesús. Ese es el cambio de débil a fuerte. Ahí podemos nosotros ir venciendo las debilidades que hay en nosotros, sea pecado, sea poca fe, sea alguna limitación que tengamos que no nos deja desenvolvernos. Dios puede cambiar esa debilidad, por así decirlo, un carácter opacado, una inestabilidad en el corazón por, qué sé yo, situaciones del hogar de donde vienes que te transmitieron mucha inseguridad, te transmitieron poca estima. Si tienes esa debilidad o una injusticia, no puedes permanecer en ella. Cristo, por medio de esa obra perfecta de la cruz y del nuevo nacimiento de nosotros, ahora te recuerda quién eres para Él, no quién fuiste, porque el Señor no nos recuerda el pasado para achacarnos, sino para que nos gloriemos de dónde es que Él nos sacó. Entonces, veamos unos pasajes que señala la debilidad que todavía nos puede afectar. Ezequiel 16:30, veamos. Ezequiel 16:30, aquí lo tenemos. Entonces dice aquí, qué débil es tu corazón. El 29 dice, también multiplicaste tu prostitución en la tierra de los mercaderes, Caldea, y ni aún con esto te saciaste. Qué débil es tu corazón, dice, declara el Señor, cuando haces todas estas cosas, las acciones de una ramera desvergonzada. Entonces, hermano, una debilidad de la que se quiere sacarnos es irnos, que nuestro amor se vaya tras las cosas del mundo. Eso es un adulterio, ¿verdad? Estamos con el Señor, pero estamos amando otras cosas. Decimos que lo amamos en el pacto que hicimos con Él, pero estamos amando otras cosas. Entonces, cuando alguien no ama al Señor, no está definido y claudica entre dos pensamientos y es llevado por cualquier viento de doctrina. Es de doble ánimo e inseguro. Entonces, hermano, ya nos sacaron de la debilidad del pecado que nos tenía atado a la muerte. Pero ahora tenemos que vencer las debilidades de nuestro corazón que todavía nos dan esa inseguridad, no nos hace sostener una palabra cuando la damos, sino que todavía somos vulnerables a vientos de doctrinas. Pero dice la palabra que fundemos nuestra casa sobre la roca, y aunque vengan los ríos, los torrentes, esa casa se va a sostener. Y dice en Joel 3:10, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué lo dice así? Ustedes se recuerdan. Dice
forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderos. Diga el débil, fuerte soy. Y dice, multitud de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor. Estamos en el valle de la decisión hoy, hermanos, antes que venga el día del Señor. Este es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso Joel fue el que anunció que iba a venir un derramamiento del Espíritu. Se recuerdan que el apóstol Pedro lo citó en Hechos 2. Dice esto que es lo que fue escrito por el profeta Joel. Dice que en el último tiempo, y eso ya se lo revelaron a Pedro, porque Joel no habla del último tiempo, solo dice que en los postreros días. Pero ya Pedro dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios. Eso ya está hablando Pedro. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Dice, y sucederá en los últimos días. Y ahí está la parte importante, ¿verdad? Que Joel anunció ese derramamiento del Espíritu Santo sobre un pueblo que iba a ser la iglesia. Ese pueblo era el que iba a ser visitado por el Espíritu Santo por primera vez. Ningún pueblo había sido visitado así, hermano. El Espíritu solo venía en visitaciones teofánicas, haciendo, cumpliendo las órdenes del Señor, del Padre. Pero iba a venir el día en que se iba a derramar el Espíritu y se iba a quedar para siempre sobre un pueblo, sobre una vida. Ya había venido sobre el Señor Jesús en forma de paloma, pero venía ahora sí a quedarse en aquellos que creyeran en Jesús. Y eso es lo que era el derramamiento que el Señor había de enviar, la lluvia tardía, ¿verdad? Y era el tiempo, dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice Joel. Pero ya, como lo había dicho anteriormente, Pedro le habla los últimos días, dice, y él lo vuelve a citar aquí. Ya lo había leído, lo voy a leer una vez más, sino dice que esto fue dicho por medio del profeta Joel y sucederá en los últimos días. Dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones. Entonces podemos ver, mis hermanos, que aquí el Señor nos está diciendo que es necesario que el Espíritu que está en nosotros nos ayude a vencer la debilidad que todavía está en nosotros. Cristo venció la debilidad por el pecado, pero el Espíritu Santo viene a vencer las debilidades de nuestro corazón que nos llevaban al pecado. Ese apetito de la carne, las obras de la carne. Por eso nuestro Señor lo dijo cuando estaba con sus discípulos en Mateo 26:41. Lo dice él ahí, que la carne es débil. Dice, cuando estaban orando, porque ya venían por él para ir a la crucifixión. Y el Señor se los lleva al Getsemaní, porque su alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, dice. Quédense aquí y velen junto a mí. Y así, ¿verdad? Y entonces en el 41 dice, velen. No, en el 40 le dice, con que no pudieron velar 1 hora junto a mí. Hermanos, a veces 5 minutos oramos y ya no tenemos que decir algo, o nos dormimos orando, o nos quedamos ahí paralizados. Es una batalla
que tenemos que vencer, y es la carne la que no quiere. Velen y oren, les dijo el Señor. Y eso es lo que hoy nos pide. Para que no entren en tentación, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el Espíritu fue derramado en nuestros corazones, en esa promesa, en ese bautismo del Espíritu Santo, que nos vino a llenar de poder para ahora sí vencer las debilidades, vencer las necedades de nuestro corazón, vencer el menosprecio que hay en nosotros, vencer lo vil, hermano, que hablábamos en 1 Corintios 28. Así que es donde el Señor nos pide que peleemos esa batalla en el Espíritu. Así vamos a vencer la debilidad que hay en nosotros, porque esa debilidad, si no la vencemos, nos va a quitar un lugar, una posición en el reino de Dios. Pero el Señor quiere que seamos de los que vencemos. Y lo mismo dice Romanos 8:3, hablando de la debilidad del hombre en su carne. En Romanos 8:3 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su hijo, a su propio hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado. Entonces, hermano, hay una ley en nosotros, que es la que trae el Espíritu, que es la ley de vida. Porque yo en mi debilidad de la carne no podía cumplir la ley de Dios. Nadie la pudo cumplir. Solo Jesús en su propia carne venció el pecado y cumplió la ley. Y Él se hizo pecado por nosotros, por eso murió. Entonces debemos de velar y orar para resistir toda tentación. ¿Qué tentación? Aquella tentación que hace, que congenia con la debilidad de nuestra carne para llevarnos a pecar. Pero si el Espíritu está dispuesto y nosotros obedecemos al Espíritu Santo, vamos a poder vencer toda debilidad. Entonces Dios va a poder conformar su obra perfecta en nosotros para presentarnos delante del Padre como una iglesia gloriosa. Entonces dice en Romanos 8:6 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo debemos orar como conviene? No sabemos, pero Él sí, hermano. Por eso es necesario que tengamos esa relación con el Espíritu, porque Dios es más fuerte que nuestra debilidad. Lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte del mundo. El nuevo nacimiento es poderoso, hermano, que nos va a llevar, primero nos resucitó el Señor de muerte y nos pasó a vida. Mire el poder del nuevo nacimiento, el poder de la primera resurrección. Pero va a venir una resurrección cuando seamos transformados de este cuerpo de bajeza a un cuerpo de gloria. Y ahí va a estar eso que no tenía para el mundo valor. Dios lo va a presentar como una iglesia gloriosa. Veamos 2 Corintios 13:4 para terminar y luego pasar a orar. 2 Corintios 13:4 dice: porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, dice, pero vive por el poder de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros también, y así lo dice ese texto, así también nosotros somos débiles en Él. Ahorita nos ven débiles, no se ve un cambio exterior. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios, dice, para con ustedes, es decir, con la iglesia. Entonces, hermano, dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba? Hermano, siempre examina tu corazón. ¿Naciste de nuevo? ¿Estás seguro de tu salvación? Porque si es así, entonces eso débil va a ser manifestado en el poder de Dios. Así que
esta breve tribulación que a veces pasamos, hermano, no se compara con la gloria que vendrá en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, dice Romanos. Porque así como Cristo resucitó con poder y gloria, así nosotros nos levantaremos por la promesa del Padre en el Hijo. Amén. Así que damos gloria a Dios y agradecemos al Señor por esa obra preciosa en nosotros. Y fortalécete en esa palabra, mi hermano, mi hermana. Tal vez estás en debilidad de las que hablábamos o en la debilidad de la carne. Pero ahora el Señor te invita a que ores y te levantes y creas en el Señor, no en tu debilidad, porque en esa Dios se va a perfeccionar y se va a glorificar. Y así lo dijo el apóstol Pablo: el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Bien, nos unimos en oración, mis hermanos, por varias necesidades que han ingresado. Hermano Jorge pide oración por su salud, tiene trombosis, diabetes y gota. Ivonne pide oración por su salud, tiene parálisis, paralizados los intestinos, la vesícula inflamada y diabetes. Lisette, oración por su salud, tiene diabetes. Michelle por su salud, Hugo Leonel por su salud, Jennifer por su salud. Gustavo Abel pide oración por su salud, tiene colon irritable. Ana e Isman, oración por su salud. Familia López Andrade, oración por su salud. Patricia, oración por su salud. Luis por su salud. Sebastián por su salud, tiene 6 años. Petronilo, oración por su salud. Marta Lidia por su salud, tiene Parkinson y ansiedad. Patricia y Juan por su salud. Lucky, oración por su salud. María del Carmen, oración por la sanidad de su ojo. Abilio por sanidad, tuvo un derrame. Catarina por su estómago, tiene una úlcera. Edwin por su salud. Marco Vinicio tiene diabetes. Jenny por su salud. También Sabdiel por sanidad, tiene una infección desconocida. Isabela María, oración por su salud, tiene 11 años, es autista. Francisco por su salud, padece de vértigo. Mirna, oración por su salud. Emma, oración por la salud de sus pulmones, es una bebé recién nacida. Heidi, oración por su salud, tiene dengue. Abner, oración por su salud. Nelson, por la salud de su suegra, se encuentra hospitalizada. Aníbal, oración por la salud y pronta recuperación de la hija del hermano Santiago, operación del apéndice. Walfred, oración por su salud, se encuentra hospitalizado. Vilma, oración por su salud. Nancy, por su salud. Yuleisi, por su salud, pronta recuperación de su mamá, la operaron de su columna. Vamos a orar por este grupo de peticiones de salud y seguimos orando, mis hermanos. Padre Santo, tú has escuchado cada una de estas peticiones que mis hermanos han trasladado, Señor, a la radio, sabiendo, Señor, que tú eres todopoderoso, Señor, y tú tienes un propósito en cada vida a través de la enfermedad que tienen en sus cuerpos o descontroles, Señor, situaciones que la están afectando. Padre, venimos reconociendo, Señor, que en la cruz del Calvario tú pagaste por todas nuestras enfermedades y que por tu llaga fuimos curados. Señor, que tu palabra se cumpla en ellos, Señor, y envíes la sanidad que necesitan, Señor. Tú sabes, Señor, qué medios usarás con cada uno de ellos. Si va a ser por alguna intervención quirúrgica, Señor, provee los medios económicos. Dale sabiduría a los médicos, Señor, para esas intervenciones médicas, quirúrgicas que van a hacer, Señor. Y mis hermanos que están pasando por estas circunstancias, fortalece su fe, fortalece su salud, Señor. Que no caiga, Señor, su fe en ti. No son huérfanos, Señor. Tú nos has llamado, Señor. Eres nuestro Padre Celestial. Tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Señor, también pedimos por Carlos, pido oración por su salud. Cindy, también pronta recuperación, la tendrá que operar nuevamente. Besley, oración por la salud del bebé. Israel se encuentra hospitalizado desde el 2 de septiembre.
Elizabeth, Omar, Estefan, Ana, Emilio, Marta, Lucía, Marta Alicia. Todos ellos piden oración por su salud y por la salud de su hija, pide Marta Alicia. Rita pide oración por su sanidad, la tienen que operar de su rodilla y la sanidad de sus pulmones. Oración por la sanidad de su papá Germán y sanidad para su familia. María Los Ángeles por su salud. José Nicolás, oración por su sanidad, tiene 7 meses y tiene programada una operación de corazón abierto y ha tenido bajas sus defensas. Maura, oración por su salud. María Justina, oración por su salud, espera resultados para ver si la operan o no. Telma, oración por la salud de su hermano Irian. Lilian, oración por la sanidad de su nieta Daniela. José, oración por sanidad. Verónica, oración por la sanidad de su hijo, tiene una convulsión y se encuentra hospitalizado. Oración por su salud para que Dios le dé dominio propio y poder luchar con el sobrepeso que tiene. Familia Yescas Pérez, oración por la sanidad de ella y su familia. Lea, Sonia, Carmen, Ana María, Leti, Mirna, piden oración por su salud. Padre, venimos pidiéndote por estas necesidades también, Señor, que hemos mencionado y que tú conoces por nombre, Señor. Aquel que está, Señor, en ansiedad, que está, Señor, en preocupación, en aflicción por la enfermedad de sus cuerpos, todo descontrol hormonal, Señor, por el corazón, por diferentes órganos que están siendo afectados. Te pedimos, Señor, que tú obres sobrenaturalmente en estos cuerpos y los visites, Señor, con sanidad, con tu intervención preciosa. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, hay necesidades de provisión económica, como la pide Michelle, Hugo Leonel, Jennifer Lemus, Marco Antonio, Ana e Isman, familia López Andrade, Patricia, Luis, Patronilo, Lucky, Edwin, Daniel. También piden provisión económica y problemas familiares. Heidi, Lucía, Carlos, Emerson, Marta, Alicia, Miriam Arevalo, Miriam, Carlos, Señor, todos ellos. Miriam pide trabajo para su hija Claudia y están angustiados, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, por cada uno de ellos, que abras tú las puertas, las ventanas de los cielos, Señor, y provea, Señor, esos ingresos, Señor, esas oportunidades de trabajo o esos negocios sean levantados nuevamente, Señor, sabiendo, mis hermanos, que ellos no dependen de ellos, dependen de ti, Señor, que tú tienes cuidado de sus vidas en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por necesidades de salvación y de liberación espiritual, de todo problema de vicio, Señor. Ivonne pide por salvación y liberación espiritual, igual que Lisbeth, que Michelle, que Leonel, que Jennifer Lemus, que Marcos Antonio, a quienes hemos mencionado también en las anteriores peticiones de provisión económica y de sanidad. También Jorge, Vanessa, Ana e Isman, familia López Andrade, Patricia, Edgar, Jaime, Luis Sebastián, Iván, Antonio, Brenda, Adela, Shirley, Carlos, Fernando, Catarina, Edwin, Alberto, Marco Vinicio, Jenny, Isabela, Álvaro, César, que pide salvación de sus enemigos. Dice también Emma, por la salvación de sus papás. Olga, de sus vecinos que tienen problemas de vicios. Hey, salvación. Abner, Keren, Elizabeth, Omar, Stefan, Ana, Emilio, Otto, Alejandro, Ronnie. Miriam pide por su hermana Lucy por salvación. Manuel, Carmen, por la salvación de su hijo Rolando y de su nieta. Padre Santo, pedimos a ti, Señor, porque necesitamos tu intervención, que tú te manifiestes, Señor, te reveles a estas personas y conozcan, Señor,
de ti, conozcan a tu Hijo. Ellos han oído la palabra, Señor, pero ha habido rebeldía, ha habido oposición. Y por otro lado hay apreturas, hay persecución, Señor. Padre, que todo eso los haga ver al cielo, Señor, y reconozcan que tú eres, Señor, el que necesitan la salvación de sus almas, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos y de estas familias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos, Señor. Y también hay necesidades de restauración familiar, restauración personal, restauración de hijos, restauración matrimonial. Es lo que pide Ivonne, Lizeth, Michelle, Hugo, Leonel, Jennifer Lemos, Marco Antonio, Ana Isman, familia López Andrade, Patricia, Luis, Sebastián, Petronilo. Sebastián pide por sus estudios, Blanca Estela, Ivonne Antonio, Juan Fernando, Patricia, Brenda, Adela, Shirley, Carlos Fernando, Lucky, Noemí. Noemí dice, pide oración por Samuel Corado para que le puedan dar los papeles de residencia. Abilio, Rosa, Crescencia, Nancy, Olga pide oración por su hermano Víctor Manuel. Se encuentra desaparecido desde 1940 y no saben si aún vive. Mirna, Heidi, Lucía, Abner, Madeline, Carlos, Fernando, Madeline y Ever, Fernando, Marian, Brenda, Lidia, Lida, Telma, Iván. Pide oración por la vida de su hijo Jonathan para que pueda terminar su tesis y se gradúe. Kevin y Ronnie. Pide oración por consuelo y fortaleza por el fallecimiento de Estuardo Pasos. Amén. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, suplicándote, Señor, por restauración de familias, de matrimonios, de relaciones padres, hijos, hijos, padres, por restauración personal, Señor, por matrimonios que están, Señor, a punto de disolverse o tal vez ya están hasta separados, Señor. Por mi hermano que nos hay noticias de él, Manuel Dávila, que desde 1940 está desaparecido, Señor. Revela a sus familias, Señor, la condición de él, Padre. Pedimos, Señor, que tú te manifiestes a través de estas pruebas, Señor, y traigas consuelo y fortaleza, Señor, y te glorifiques en cada familia, Señor. Todo esto lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.